La versión de Zartex Pro que se grabó en 2016 y 2017, la primera formación integral Zartex que trató todos y cada uno de los aspectos de la psicología y estrategia de un trader. Con tal de no desperdiciarla y dejarla en el olvido, y también con objetivo de elevar el estándar educativo en la industria, hemos decidido compartirla ahora totalmente gratis en este canal. Así que si te gusta, por favor, lo único que te pedimos a cambio es que le des al botón de compartir que encontrarás aquí debajo. Para seguir educándote, por favor, pincha en el enlace que encontrarás en la descripción porque verás información actualizada de lo que vienen siendo nuestras formaciones. Un saludo y os leo en los comentarios. Hey, muy buenas a todos, y hoy estoy aquí de nuevo para explicaros el módulo 1 de esta semana 2, que se llama el trading en la vida real. En primer lugar, enhorabuena por haber completado la primera semana. Imagino que ahora ya debes tener bastante claridad en lo que pretendes conseguir y en la forma que vas a usar para conseguir todos esos objetivos. Y en esta semana, que se llama Introducción a la huella de mercado, vas a estar aprendiendo cuáles son las características del trading que utilizan las masas y de cómo nosotros, haciendo lo contrario, podemos analizar con muchísima precisión los movimientos que van a ocurrir en el mercado. En este primer módulo de la semana vas a estar averiguando, aprendiendo lo que son las técnicas que utilizamos para ser rentables, y espero de verdad que te sirva de ayuda y puedas empezar a encaminar tu trading hacia la consistencia. De las cosas que hablaremos en este módulo son todas estas que tenéis aquí en pantalla. La primera de todas es la operativa con indicadores y el por qué nos confunden y hacen que no podamos ver lo que realmente importa. En segundo lugar, el autosabotaje inconsciente, que son una serie de frases que nos decimos a nosotros mismos o de creencias que tenemos que nos hacen perjudicar nuestros propios resultados. En tercer lugar, la medición de las ganancias, la medición de los profits y cómo podemos hablar con propiedad para saber cuánto estamos ganando. En cuarto lugar, la relación del riesgo-beneficio, que es la forma que utilizamos para determinar el éxito que ha tenido una operación. En quinto lugar, el poder de la cuenta demo y por qué mucha gente cree que no funciona y por qué nosotros creemos que sí funciona. Hablaremos también de cómo ganar 3.000 euros diarios o una cantidad que sea y el por qué realmente eso no es posible. Y en último lugar, cómo registrar nuestras operaciones para poder analizar lo que hacemos bien, lo que hacemos mal y poder sacar conclusiones de ello. Sin más, vamos a empezar con la operativa de indicadores. Y fijaros la foto que he puesto de una persona pues utilizando este aparato de realidad virtual en el que pues no ve realmente dónde está y se imagina otra cosa, ¿no? Eso es, digamos, la metáfora de los indicadores. Creer que estás en un lugar en el que realmente no estás. Para el que no lo sepa, los indicadores son esta serie de colores, de líneas, de gráficas que tenéis aquí de color lila debajo de la pantalla, esto rojo y verde. Aquí también hay Bollinger Bands, que son unos indicadores bastante comunes. Y bueno, simplemente he cogido estos 3-4 indicadores que la mayoría de personas usan para enseñarte lo que son, pero bajo ningún concepto vamos a utilizarlos. Mirad, lo que la definición teórica de indicador dice es que son el resultado de una fórmula matemática que se aplica a la acción del precio histórica de un instrumento subyacente. Esto significa que una fórmula matemática calcula una serie de variables que son la apertura, el cierre, los máximos y los mínimos durante ciertos periodos de tiempo y nos determinan posibles puntos de oportunidad de entrada en el mercado. ¿Qué ocurre? Pues que la definición que tenemos en Zartex es algo distinta, ¿no? Los indicadores técnicos nos dan la misma información que un gráfico, repito, nos dan la misma información que un gráfico, pero representada con colores llamativos para captar nuestra atención, y la información se toma de diferentes variables y se nos presenta con retraso para hacernos cometer errores y beneficiar a los grandes tiburones. Sirven para hacernos perder dinero. ¿Podría esto ofenderte? Sé que si esto lo colgara en un vídeo de YouTube me caerían cientos de comentarios en los que precisamente halagos no recibiría, pero esta es mi creencia sobre los indicadores. Te indican algo que ya ha ocurrido, se te representa con colores
para llamar tu atención y realmente no es lo que se pretende con un indicador. O sea, un indicador, si acaso, lo que hace es soportar una idea que podemos tener, pero no bajo ningún concepto creamos esa idea desde el indicador. En todo caso, si alguien de los alumnos que está viendo esto quisiera usar un indicador, con todo el amor y respeto, yo le reto a que primero aprenda a analizar un gráfico con huella de mercado sin ningún indicador y luego, si hay algún indicador en concreto que le gusta, lo añada a su gráfico y simplemente tome las decisiones basándose sin el indicador, o sea, basándose en lo que ve sin el indicador, y luego use el indicador como un factor más, como un factor extra. Pero lo que realmente nos importa es el gráfico y en los próximos módulos veremos cómo podemos entender ese movimiento. Fijaros, hay 4 puntos que he puesto muy importantes sobre lo que nos hace hacer un indicador, y el primero de todo es que nos distrae de lo verdaderamente importante. Mirando los indicadores, perdemos información necesaria como la intención que tiene el trader institucional de comprar o vender en ciertas zonas del gráfico. ¿Por qué nos perdemos esta información? Pues bien, porque el indicador lo que hace es calcular una media de unas cuantas velas que nosotros configuramos, ya sea de los últimos 15, 20, 50 periodos de tiempo, y nos hace una media. Con lo cual, si en el precio en el que nos encontramos ahora, en la vela en la que nos encontramos ahora, produce un impulso muy fuerte, como el indicador nos representa una media, no se nos va a representar ese cambio en el indicador, con lo cual nos distraen de lo que está ocurriendo en el gráfico, que podría ser información muy valiosa. En segundo lugar, los indicadores también nos crean un poco de dependencia. Fijaros que las estrategias basadas en indicadores siempre son dependientes del estado en el que se encuentre el mercado. Entonces fijaros que la mayoría de estrategias funcionan en un trozo de gráfico concreto, como por ejemplo una tendencia, pero los gráficos no siempre se mueven de la forma en la que se ha probado la estrategia. Con lo cual, ¿qué ocurre cuando estás usando una estrategia y el mercado de repente cambia su naturaleza, cambia la dirección que está tomando o cambia la forma de moverse? En ocasiones pueden salir noticias, subir, bajar de forma irracional, provocar ciertos cambios y alteraciones en los patrones que está formando, y la estrategia es imposible que funcione en todas las condiciones, con lo cual es dependiente de una serie de movimientos y si esos movimientos no ocurren, te produce pérdidas. Por eso no usamos indicadores. Otro motivo es porque te sobrecomplican la operativa. Fíjate que cuando haces una operación, necesitas saber si era una buena operación o no, y en caso de que no lo fuera, qué ha fallado y dónde ha estado el error. Pero fijaros que usando indicadores nunca llegamos a saber qué ha fallado, y es imposible saber si el error ha sido producido por culpa de un indicador, del otro indicador, de la combinación de ellos o de lo que se pasaba por nuestra mente. Entonces es importante que reduzcamos el número de variables que nos ayudan a tomar la decisión, porque de esta forma, si hay pocas variables, hay poca probabilidad de que haya sido una, otra o la otra, porque digamos que sabemos qué es exactamente lo que nos ha hecho fallar. Entonces, digamos, lo que queremos es aumentar nuestra probabilidad de saber qué nos ha producido el error. Y cuantos menos variables, cuantos menos puntos, cuantas menos variables, tenemos en el gráfico, más fácil y menos sobrecomplicación tenemos. Después, lo que os decía de la dependencia. Si necesitas un indicador para poder ejecutar una operación, no eres independiente de lo que pueda ocurrir. Entonces, si el mercado o si el indicador desaparece, ya no eres capaz de tomar decisiones. Necesitas la señal de ese pequeño color. Si cambias de ordenador y ahí no tienes ese indicador disponible, ya no puedes tomar decisiones. Por eso no queremos crear dependencia de ciertas señales. Queremos saber crear nuestra propia entrada, nuestra oportunidad, viendo lo que ocurre en el gráfico y prestando atención a lo que realmente importa. Mirad, los grandísimos catalizadores del por qué yo no uso indicadores es porque te producen cierres anticipados. Por culpa de los indicadores, a menudo se produce un cambio de tendencia
o nos creemos que es un cambio de tendencia, pero que simplemente es un retroceso y nos induce a cerrar la operación. En cambio, con la huella de mercado, en literalmente un segundo podemos determinar si la tendencia seguirá o si ya se ha producido un cambio, viendo cuál es la estructura y de qué forma se ha roto la estructura, podemos saber si debemos cerrar el trade o si no. Y de la misma forma que cerramos una operación por inducirnos a pensar que se produce un cambio de tendencia, en ocasiones hacemos aperturas en dirección opuesta. De la misma forma que cerramos un trade por creer que cambia la dirección, en ocasiones también lo abrimos en dirección contraria. Así que como no queremos estar comprando y vendiendo un gráfico porque sí, solo porque se produzcan pequeños retrocesos y el indicador nos indique un cambio de dirección, no vamos a estar operándolo. Mirad, como os decía, este es el tipo de gráfico que veríamos con indicadores y este es el gráfico que veríamos en Zartex. Fijaros que la simplicidad es máxima y lo único que necesitamos para determinar un cambio de tendencia y poder hacer una entrada literalmente perfecta son 2 o 3 líneas en el gráfico. Esto es todo lo que necesitamos. Fijaros en esta frase, lo que parece estar demasiado alto y arriesgado para la mayoría suele seguir subiendo y lo que parece estar muy bajo y barato suele seguir cayendo. Entonces fijaros que la mayoría de personas se basan en los indicadores para analizar puntos de sobrecompra, puntos de sobreventa, puntos en los que el mercado ha subido demasiado, puntos en los que el mercado ha caído demasiado. La realidad es que cuando la mayoría piensa que el mercado está bajo y que es demasiado barato para seguir cayendo, el mercado efectivamente sigue cayendo. Hablemos del segundo punto, del autosabotaje inconsciente. Fijaros la foto que he puesto, que son como varios mundos separados y como varias realidades. Esto es lo que la gente piensa en su cabeza sobre el trading, que es algo distinto y fácil, ¿no? Digamos que el mundo no se puede separar en ciudades, en mares, en desiertos, ¿no? Digamos que el trading es todo un mundo y hay muchas variables que debemos tener en cuenta. Entonces hay personas que dejan, que sueltan frases y dejan que su mente crea esas frases, induciéndolos así a actuar de forma irracional. Entonces, por ejemplo, una frase es: soy un trader consistente, mi operativa es consistente. O sea, no creas que eres consistente a la primera de cambio. No has podido o no has conseguido tener 6 meses y te crees consistente. Eso no es ser consistente. Pensar que ya lo sabes todo es el primer ingrediente del fracaso, ya que eso puede inducirte a tomar decisiones equívocas. El mercado constantemente está actualizando y si ya te crees consistente, vas a pensar que estás dominando el mercado. Por eso la postura que debes tomar es la de un trader principiante y de un trader nuevo, que siempre está empezando desde cero. Siempre partes desde un beneficio y una pérdida de cero. O sea, tu cuenta siempre está con el capital inicial. Y debes pensar que no eres consistente, que no eres perdedor, simplemente vas a ejecutar en base a unas probabilidades. Fijaros, el segundo punto, arriesgar más por tener más. ¿Cuántas veces, si es que ya haces trading, habrás tenido una buena racha haciendo las cosas bien poco a poco, de forma lineal, constante, con cabeza, y has querido cambiar algo? No cambies nada, no te enamores de ninguna posición y arriesgues más por haber tenido una buena racha y tener más capital. O sea, si hacer las cosas poco a poco te ha traído los resultados que tienes, no te permitas más riesgo. ¿Sabes quién se permite más riesgo? El trader principiante. Por eso los traders principiantes pierden dinero. Y tú no quieres ser uno de ellos, no quieres ser un trader perdedor, por eso no vas a arriesgar más. El tercer punto es pensar en tu operativa como si fueras una persona dedicada. Pensar en tu operativa constantemente no es ser una persona dedicada, no es estar entregado al trading. Si estás constantemente pensando en tus posiciones abiertas, es que no eres lo suficiente consciente de la importancia del largo plazo.
Es decir, pensar en cómo debe ir este trade o cómo debe ir esta posible entrada o estar constantemente dándole vueltas a la cabeza no es ser una persona dedicada, es ser un trader que no es lo suficientemente consciente. Y recuerda una vez más la frase: tus resultados son una expresión directa de tu nivel de conciencia. Si no eres consciente del largo plazo y te preocupa una operación y estás todo el día pensando en ella, no eres un trader dedicado, eres un trader que no es consciente. El cuarto punto, creer que aprendes de tus errores. El 90% de los errores los repetirás una y otra vez. Y a menos que escribas en un jornal tus aprendizajes diarios, no vas a interiorizar todo lo que debes saber. Cuando tengas un jornal entero escrito diariamente, podrás ver coincidencias y escribirte una hoja de lo que no debo hacer, una hoja de lo que debo hacer, y tenerla siempre donde puedas verla. De esta forma empezarás a progresar de forma exponencial. De hecho, yo he estado durante más de 6 meses todos los días apuntando lo que se me pasa por mi cabeza al despertarme y lo que pasa por mi cabeza al irme a dormir. Y ahora, analizando todos esos jornales y libretas llenas de texto de lo que sentía antes y después de haber abierto una operación, he podido tomar conclusiones, sacar patrones de mi pensamiento y mejorar de forma radical. Fijaros en esta frase de Randy McKay: cuando me hago daño en el mercado salgo pitando, no importa dónde se esté moviendo el gráfico. Simplemente salgo porque pienso que una vez me he hecho daño, mis decisiones son mucho menos objetivas que si estuviera sano. Si me quedo en el mercado cuando está severamente en mi contra, tarde o temprano me acabará sacando. Así que nada, esto es una frase que me gusta mucho y que la mayoría de personas con indicadores no tienen en cuenta, porque en ocasiones un indicador nos puede decir que el mercado está, por ejemplo, en sobreventa, que tiene que caer, y lo que hacen esos traders con indicadores es mover un poquito el stop, moverlo de nuevo un poquito más porque está a punto de caer, y eso es lo que hace que tengamos pérdidas a largo plazo. Vamos a hablar de la medición de ganancias. ¿Cómo miden los traders profesionales sus ganancias? Pues bien, vamos a ver. He ganado 600 pips en una semana. ¿Cuántas veces has escuchado esto o has leído esto por internet? Mirad, X pips al día o X pips en una semana no es lo que los traders profesionales usan para medir sus beneficios. Es muy común ver anuncios de gurús predicando que puedes conseguir X pips diarios, semanales o mensuales, pero la realidad es que el mercado puede pasar semanas sin moverse de un rango concreto. Entonces es muy complicado ganar X pips al día porque tal vez no se mueve. Otra cosilla es medir el beneficio con pips. Independientemente de lo que la gente asegure sacar diariamente, medir un resultado en pips es muy poco profesional. Fíjate que el movimiento medio del USD CAD es de 62 pips diarios. En el caso del GBP-JPY es de casi 3 veces más, 151. Entonces, si yo saco 20 pips en un par y tú en el otro, ¿quién está sacando más? La realidad es que depende muchísimo sobre el tamaño de la posición que hemos hecho y del tamaño del stop. Da igual si has ganado 60 pips y yo he ganado 20, que si mi stop era de 5, he ganado 4 veces lo arriesgado. Y esto es de lo que hablaremos en el siguiente punto. Fijaros, según el tamaño del stop, puede o no ser mucho ganar X pips. Porque fijaros, aquí os estaba poniendo he ganado 600 pips en una semana. Pero la pregunta es, ¿cuántos pips has arriesgado? La gente que se basa en pips para medir sus resultados no es profesional y os aseguro que no gana dinero haciendo trading. Fijaros que si el riesgo tomado ha sido de una distancia equivalente, no hay probabilidad a largo plazo. Lo que os decía, si has ganado 600 pips en una semana y el tamaño total de tus stops era de 60, perfecto, has ganado 10 veces más a lo arriesgado. Pero si has puesto un stop loss de 600 pips para ganar 600, no estás operando con una probabilidad favorable en el largo plazo, al menos.
El riesgo viene de no saber lo que haces, así que no pienses que por estar ganando X pips o por tener contabilizados los movimientos que operas estás siendo consistente. El riesgo viene de no saber lo que haces y los traders profesionales no hacen esta medición de sus ganancias con pips o con puntos. Lo hacen con la relación del riesgo-beneficio. Esto es lo que realmente importa en una operación. En Zartex medimos el resultado obtenido relacionándolo con el riesgo asumido para ejecutar la operación. Suponiendo que el cuadro rojo de abajo es el riesgo y el verde el beneficio, en este caso habríamos obtenido un 5 arriesgando un 1. Fijaros que hay 5 cuadros verdes, hay uno rojo. Si el mercado se mueve 5 veces en positivo con relación al 1 que hemos arriesgado, hemos ganado un 5. En Zartex, estas unidades de medida las llamamos riesgo-beneficio, pero también las llamamos porcentaje. ¿Por qué? Pues porque normalmente ese 1 es un 1% del total de nuestra cuenta. En este caso habríamos conseguido un 1 a 6. Hay una vez más de profit que el anterior, con lo cual es 1 a 6. Las masas creen que necesitamos ganar más de un 50% de las veces para ser rentables, es decir, ganar 3 operaciones de cada 5. Pero fijaros que en este caso hemos ganado más 3, hemos perdido menos 2, hemos ganado 1, 1, 1, hemos perdido menos 1 y menos 1, y el total es de más 1. Aparentemente no hay problema alguno en esta operativa, ya que hay más verdes que rojas. En teoría es una operativa rentable. Vamos a ver esta. Tenemos 4 rojas, pero la primera de todas es un más 5. Entonces, con operaciones de un mínimo de 1 a 5, solo necesitamos ganar una de cada 5 para ser rentables. Con lo cual esto de que las masas piensan que necesitamos ganar más de un 50% de las veces para ser rentables, no es verdad. Fijaros que en este caso, ganando solo un 20% de las veces, es decir, una de cada 5 operaciones, ya estamos en beneficio. ¿Hay algún problema en este gráfico en comparación a este? Pues pienso que en ninguno de los dos ejemplos hay un aparente problema, porque son prácticamente idénticos. En los dos sacamos un total de más 1. Ganamos 5 y perdemos 4, o ganamos 3 y perdemos 2, en este caso. Pero lo interesante, lo realmente interesante, viene aquí. Nuestro objetivo es hacer al menos 2 de cada 5 buenas y que el total de verdes sea superior al total de posibles rojas. Fijaros, en este hipotético caso he puesto que 2 operaciones nos han dado más 5 y más 5, que una operación nos ha dado un más menos 0 y que 2 nos han salido negativas. Esto nos da un total de más 8. Tenemos más 5 es más 10, menos 1 es un total de más 8. En este caso, el riesgo total era de 5, pero el resultado obtenido es de 10. Fijaros, hemos tenido un posible riesgo de 5, hemos abierto 5 operaciones y las 5 podían salir mal, porque así es como funciona el mercado, de forma aleatoria, no sabemos lo que va a ocurrir. Y el resultado obtenido es de 10, es decir, que el R es de 2. Pero ¿qué pasa? Que nuestra tercera operación la hemos reducido su riesgo moviendo nuestra orden de stop loss a break-even, de forma que no tenemos ningún riesgo una vez el trade está corriendo. Fijaros que lo que hacemos es dividir el total de profit, que en este caso es más 8, entre el total de posible pérdida, que es 4, ya que la tercera operación tenía el riesgo anulado moviendo nuestro stop, nada más ponerse la operación en verde. Con lo cual, dividiendo 8 entre 4, el resultado es 2, y ese es nuestro objetivo, que la R, nuestro riesgo-beneficio, siempre sea de 2, es decir, que el resultado obtenido en cuanto a profit sea al menos 2 veces al total de operaciones con posible pérdida. Para calcular, como os digo, dividimos beneficio entre total de operaciones tomadas.
Si hemos sacado 100 o 100.000 pips, nos da absolutamente igual. Debemos centrarnos en el riesgo-beneficio que hemos obtenido en la operación. Y queremos que la cantidad arriesgada sea menor a la cantidad ganada. Y por supuesto que el resultado sea bueno, que sea más de ese 5 o 6% que es lo que podemos estar sacando de forma consistente muy fácilmente. Todo es cuestión de perspectiva, pero el éxito en el trading viene dado por la calidad y no por la cantidad. Viene dado por el preservar y no arriesgar. El riesgo máximo también es un factor que determina el éxito. No podemos arriesgar más de un 1% del total de nuestra cuenta y no podemos arriesgar un 2, un 3 o un 5 como dice la mayoría. ¿Por qué? Porque en ocasiones vendrán malas rachas de tal vez 4 o 5 operaciones en negativo y si perdemos un 20 o un 25%, ahora debemos recuperar más de un 30% para poder estar en el punto de partida. Así que riesgo máximo de un 1 para poder tener crecimiento lineal, constante y seguro. Y el cuarto punto es que la contabilidad del progreso se hace en riesgo-beneficio y no en pips, no en puntos, no en unicornios y tampoco en cantidades de dinero. O sea, bajo ningún concepto ganamos X dinero. En nuestro trading ganamos Rs, ganamos riesgos-beneficios. No se trata de cuántas veces tenemos la razón, dice George Soros. Se trata de cuánto ganamos cuando sale bien y se trata de cuánto perdemos cuando sale mal. Quiero que os imprimáis esta frase, os la peguéis en la habitación y siempre tengáis conciencia de que no podemos bajo ningún concepto centrarnos en cuánto estamos ganando. No. Tenemos que centrarnos en cuántas veces ganamos más que las veces que perdemos menos, ¿vale? Ese debe ser el foco. Fijaros que el poder de la cuenta demo es muy poderoso. Hay gente que cree que la demo no sirve absolutamente para nada, pero la realidad es que la demo nos permite transicionar a la cuenta real con muchísima más profesionalidad. Siempre me planteo cosas como estar un minuto debajo del agua congelada o, por ejemplo, de leer X páginas al día. ¿Por qué? Porque si tú te propones cosas que pues aparentemente son un poquito complicadas ya que no estás acostumbrado a ellas, consigues realmente hacerlas, luego cualquier cosa que te propongas tendrás esa sensación de conseguirlo con facilidad. Entonces, si eres capaz de operar una cuenta demo con profesionalidad, operar una cuenta real también con profesionalidad va a ser muchísimo más fácil. Mirad, la demo tiene muchísimo poder y el primero de todos es crear la habilidad de usar la plataforma. Gracias al uso de la cuenta con dinero ficticio, podemos aprender a usar el programa sin correr el riesgo de perder nuestro dinero por error humano. ¿Cuántas veces te ha ocurrido que has apretado el botón incorrecto? ¿Cuántas veces has cerrado una operación que no querías cerrar? Es muy común no saber utilizar la plataforma y aún así tratar de operarla con dinero real, perdiendo así tu capital. El segundo poder que tiene la cuenta demo es comprender la dinámica de las órdenes. Hay 6 tipos de orden, 3 de compra y 3 de venta, y ahora te las voy a enseñar. El tercer punto es esa sensación de impacto político. Gracias a la demo podemos tomar un poco de confianza con el mercado y podemos ver cómo impactan ciertas noticias económicas o políticas en los mercados para poder así evitarlas. Es importante que sepamos cuándo se producen las noticias más importantes, saber cuál es la sensación que nos pasa por el cuerpo cuando las estamos operando y pues darnos cuenta de que no es una sensación que queremos tener a menudo y poder así evitarlas en el futuro. También podemos entender cuáles son los momentos de volatilidad. El mercado de divisas abre 24 horas al día, pero no se mueve de igual forma cuando sale el sol que cuando se pone. Así que es importante saber cuáles son los mejores horarios para operar o al menos cuándo son los horarios en los que suelen producirse las oportunidades más decentes de operar. El quinto punto es la diferenciación de mercados. No todos los mercados se mueven igual y gracias a la cuenta demo podemos testearlos, podemos tomar contacto con los mercados y ver qué mercados se mueven de una forma, se mueven un poquito más y qué mercados se mueven menos.
El sexto punto es las temporalidades. Según tu disponibilidad horaria, podrás tomar sensaciones con diferentes temporalidades y escoger en cuál te vas a enfocar. Es muy importante que sepas cuáles son las temporalidades que hay y cuáles van a encajar más con tu trabajo, con tus estudios o con tus obligaciones. Por ejemplo, una persona que está todo el día trabajando, que trabaja 15 horas al día, bajo ningún concepto quiere mirarse el gráfico de 15 minutos. Es importante que operemos tal vez en gráficos de 4 horas, gráficos diarios, gráficos de 8 horas, para poder así ver esos cierres de esas velas cada 4, 8 horas o 24 horas y tomar decisiones basándonos en las temporalidades superiores. Mirad, antes os he hablado de los 6 tipos de órdenes que hay. Para las compras hay 3, para las ventas hay 3 más. Fijaros que la línea horizontal gris que hay en medio que cruza la pantalla es el precio. Y en primer lugar tenemos una orden de mercado. Es una compra representada en esa línea roja con esa flecha que indica la dirección que estamos buscando para el mercado y poder beneficiarnos de ella. Y en segundo lugar tenemos la orden de limit. Esta orden de limit es una orden de compra a un precio mejor del que se encuentra actualmente el mercado. Fijaros que nuestro precio ahora mismo está en la línea horizontal, pero colocamos nuestra orden del límite por debajo. ¿Por qué? Porque limitamos que lo único que queremos, al único precio al que estamos dispuestos a comprar, es a esa línea que está a un precio mejor. Después tenemos una orden de stop, que es una orden en la que compramos si el mercado rompe cierto nivel por la parte de arriba. Es decir, que si el mercado explota y rompe por arriba, si tenemos una orden colocada de stop, podremos estar dentro y beneficiarnos de la flecha de color gris, que es la que está indicando la dirección que tomaría el gráfico. Con las órdenes de venta ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un precio, a mercado vendemos, es decir, entramos en el mercado justo en el punto rojo, que es el punto en el que nos encontramos, y después tenemos las órdenes de stop, que son órdenes en las que se nos ejecuta el trade en caso de que el mercado caiga y pase por el nivel de entrada. Es decir, el stop lo que hace es frenar y ejecutarnos el trade en el punto en el que queremos que pase y rompa esa orden. Las órdenes de limit son órdenes en las que el precio está a mejor punto de partida. Es decir, ahora el precio lo podemos tener a 10 y solo queremos entrar en venta si sube a 11. En caso de que el mercado caiga desde ahora, no queremos estar en la operación. Solo queremos poner como límite un precio de 11. La volatilidad de la que os hablaba también cambia muchísimo según el mercado. Y también cambia el horario en el que se produce esa volatilidad. Fijaros en este gráfico del Euro-Aussie, en el que estas dos caídas muy claras de color azul representadas en este gráfico ocurren a las 12:01 de la mañana. El primer movimiento ocurre justo antes de la hora de comer del horario londinense, el horario europeo. En cambio, todas las zonas de color amarillo son zonas en las que no ha habido volatilidad y pues esos son tramos en el gráfico en los que no queremos estar operando. Hay una serie de falsas creencias sobre esta cuenta demo y es que no nos validan nuestro sistema. Hay gente que dice que la demo no nos prepara y que dicen que la demo es como ir en bici con ruedecitas de apoyo. Pero ¿qué pasa? ¿Que ir con ruedecitas de apoyo si no sabes ir en bici es malo? La realidad es que no, es muy bueno porque luego tomas confianza y cuando pasas a la realidad sin las ruedecitas vas mucho mejor. Entonces, la demo sí que nos valida nuestro sistema porque nos da confianza de que lo que estamos haciendo funciona. Y se supone que en demo hacemos obviamente lo mismo que en real. Hay gente que dice que la demo no te prepara para manejar la presión en casos de incertidumbre, pero yo pienso que sí. Y te hago una pregunta, ¿el hecho de que sea demo implica que no tienes presión? Es todo cuestión de enfoque, según cómo lo mires, vas a tener más enfoque o menos. Si tú piensas que perder en una cuenta demo no importa, estarás operando con sobreconfianza. Pero si te tomas en serio la operativa con la cuenta demo,
puedes cometer los mismos errores que en real y te pueden presionar de la misma forma. El tercer punto es que la demo no te prepara para cortar pérdidas y para dejar correr las ganancias. Fijaros que el único motivo por el que la gente gana dinero en demo es porque mueven su stop. Aún espero yo un historial de alguien con una cuenta demo haciendo las cosas bien. Realmente no hay este tipo de historial. La gente no es capaz de, con una cuenta demo, cortar pérdidas. Lo que hacen es mover el stop y en caso de que el mercado se mueva en su contra, pues asegurarse de que no cierran un trade en negativo. Y después, cuando las operaciones van en positivo, en positivo y en negativo también, abren más y más posiciones de forma en que ganen mucho más de lo que estarían ganando en una cuenta real. Con lo cual, fijaros que las personas principiantes y que no confían en demo, lo que suelen hacer es no cortar pérdidas y no dejar correr ganancias de las primeras posiciones, sino que en todos los casos abren más posiciones y son más ansiosos que con la cuenta real. Otra cosa que la gente cree que la demo no te prepara es para ser paciente y para no querer entrar de forma precipitada. Si eres capaz con la cuenta demo de no operar y eres capaz de esperar y de ser paciente, ya tienes muchísimo ganado para tu operativa real. Fíjate que las personas en la cuenta demo operan más que en la cuenta real. Por eso los resultados son distintos. Y no solo operan más o menos, sino que las gestiones también son distintas. Y eso solo ocurre por el enfoque que uno tiene sobre la cuenta demo. Yo he operado una cuenta demo arriesgando un 1% y he sido rentable en esa cuenta. Mi pregunta es, ¿eres tú capaz de poner un stop loss de un 1% en tu cuenta demo y dejar que te lo toque? ¿Eres capaz de ser paciente y de ver que ni siquiera en demo ganas dinero y esperar a la oportunidad correcta? ¿O te entran ansias y operas y ganas un montón de dinero y te crees rentable solo por tener más capital en la cuenta? Es una cuestión de enfoque y de qué valoras y de qué no valoras. Lo único que debes hacer si no tienes una cuenta demo aún es abrir una con el mismo capital que usarás para empezar en real. Es decir, unos 2.000 euros es lo que yo te voy a recomendar. Durante las próximas 4 o 5 semanas estarás operando en demo. Olvídate al 2000% del dinero y céntrate en desarrollar la capacidad de disciplina y ejecución de lo que aprenderás en los próximos módulos. Te voy a dar un guión para que ejecutes. Te voy a decir cómo puedes ganar dinero. Si no lo cumples y no ganas dinero, o más bien lo pierdes, será el 100% tu culpa. Así que en las próximas semanas, repito, ábrete una cuenta demo, así que ahora mismo ábrete una cuenta demo y en las próximas semanas opérala de forma disciplinada. Tu objetivo es crear la capacidad de ser disciplinado. Escríbetelo donde puedas verlo. Mi objetivo es crear la capacidad, crear la habilidad de ser disciplinado. Mi objetivo es desarrollar la capacidad de disciplina y ejecución de mis normas, del guión que tengo para ejecutar, que ahora lo verás. Bien, hablemos ahora de ganar 3.800 euros diarios. Como os podréis imaginar, esto es simplemente un título llamativo. Uno no puede ganar X euros diarios. Y fijaros en la foto que hay detrás. Hay el planeta Tierra, hay la mitad del planeta quemándose y eso pues ya lo interpretas como tú quieras. Pero te voy a decir por qué es imposible ganar X euros de forma diaria. En primer lugar, porque el mercado no se mueve todos los días. Si el mercado no se mueve, no hay trade, no hay operación. Y sin trade no hay X dineros ese día. Entonces, tampoco vas a estar calculando una media de X dinero si no todos los días estás operando. No tendría sentido calcular ese dato. En segundo lugar, tú tampoco te sientes igual todos los días. Por eso que la semana anterior y los módulos anteriores los enfoqué a que ganaras claridad. ¿Por qué? Porque cuando uno siente más claridad de dirección y sabe hacia dónde se dirige, la probabilidad de que se sienta mal consigo mismo o de que ciertos sucesos durante el día le afecten negativamente a su mente
es más baja, ¿no? Entonces, como la probabilidad de que te sientas mal si sabes lo que quieres es más baja, pues por eso quería enfocar la semana 1 a todo lo que es mentalidad y enfoque. Pero de todas formas, aunque estés muy enfocado, te puede ocurrir cualquier cosa cuando te levantas, te tuerces el pie y ya no te sientes igual. Tal vez estás cabreado y tu operativa es distinta. Entonces, si tus sentimientos no son iguales, tus acciones y tus operaciones tampoco lo serán. Y si tus acciones y operaciones no son las mismas cada día, tu dinero, el dinero que sacas cada día, tampoco va a ser el mismo. Entonces, es muy común entre las masas decir que se gana X diario porque todo siempre se hace igual, pero es que es imposible. Porque fíjate que también hay noticias que afectan los mercados y no afectan al mercado por igual todos los días. El mercado reaccionará de forma aleatoria según qué político hable, según lo que diga ese político y según cómo los demás políticos, los contactos de los políticos, los inversores a gran escala, los bancos, reaccionen sobre ese acontecimiento. Entonces, como siempre serán, digamos, las intervenciones de todas estas noticias distintas en el mercado, también van a ser distintos los movimientos, también van a ser distintas tus decisiones, porque en la pantalla verás algo distinto, y tampoco va a ser posible, por este factor más, ganar X euros diarios. Además, tú tampoco tienes la misma rutina todos los días. Si viene un familiar a tu casa, ¿te vas a levantar a hacer trading? Tal vez sí, pero ¿y si te quedas dormido? ¿Y si pasa una cosa o la otra? O sea, hay 1.000.000 de factores que pueden hacerte cambiar la rutina. Y si no vas a estar en la pantalla en el momento exacto en el que se produce esa oportunidad, esa entrada, no vas a poder enganchar el movimiento. Así que otro motivo por el cual no puedes ganar X euros diarios. Y después, por último, no se ejecutan todos los trades en plena luz del día. Aunque estés en la pantalla siempre, habrá momentos en los que estarás durmiendo. ¿Y cómo vas a ejecutar una operación si estás durmiendo? Así que es imposible, ¿no? Es imposible que si un día el mercado se mueve justo cuando duermes y lateraliza cuando estás en la pantalla, que ganes dinero. Entonces, cualquier cosa que escuchéis sobre ganar dinero de forma consistente en un periodo temporal es prácticamente imposible. Solo si te centras en evaluar tus resultados a final de mes, de cuatrimestre y de año, podrás realizar cambios y mejoras en tu operativa. Y es que medir resultados diariamente es irreal y además es de perdedor. Te aseguro que si mides tus resultados en periodos temporales así de cortos, vas a perder todo tu dinero. Hablemos de cómo entonces registrar estas operaciones, de cómo hacer el análisis, de cómo evaluar lo que vamos haciendo y de cómo hacer lo que no hace nadie. Precisamente, analizar lo que ya hemos hecho. Fijaros que la mayoría de personas, cuando no son consistentes, tratan de buscar nuevas explicaciones, nuevas estrategias, tratan de mirar el de al lado o de pensar en cómo mejorar lo que hacen. Pero la realidad es que la mayoría de personas que no tienen el resultado que quieren es por hacer algo que no deben, no por no estar haciendo algo que deben. Todo el mundo sabe cómo analizar un mercado después de esta formación, pero la realidad es que no todo el mundo sabrá cómo eliminar lo que están haciendo mal. Y uno de los factores para determinar qué haces mal y eliminarlo de tu rutina es registrando tus operaciones. Las únicas cosas que necesitas para registrar y luego analizar tus resultados son la fecha para poder revisar la entrada y salida en el futuro cuando quieras ver qué sucedió en esa operación, el par en el que estás operando, la divisa, para poder ver qué pares obtienen mejores resultados que otros. También necesitas saber cuál es el punto de entrada para analizar qué patrón obtiene mejores riesgos-beneficios, por ejemplo. Después también necesitas saber qué objetivo tenías para compararlo con ese resultado que has obtenido y analizar cómo has monitorizado el trade, una vez abierto. También necesitas saber cuál ha sido obviamente el resultado para ver qué desenlace ha ocurrido en comparación con ese objetivo que tenías y con la monitorización que has hecho. Y después, en sexto lugar, una captura de pantalla para rápidamente, cuando tienes una duda en tu operativa,
poder ver qué hemos hecho en el pasado bien y qué hemos hecho en el pasado mal. Entonces, un Excel que puedes utilizar es el que puedes descargarte pinchando en el enlace de la descripción. Fijaros que tiene este aspecto y lo puedes moldear a tu gusto. Si quieres eliminar todo lo que son las semanas, las puedes eliminar. Puedes poner todos los trades de forma consecutiva, luego copiar y pegar un resultado y ya tendrás la fórmula que simplemente tendrás que arrastrar según la casilla que quieras contar, y después todos esos resultados los puedes ir sumando. Fijaros que obviamente aquí está contando porcentajes, ¿vale? Entonces es simplemente cuestión de editar esta casilla y tratar de ser consistente con tu registro de operaciones. Es importante que pongas la fecha, el par, el patrón que has hecho, el objetivo que tenías, el desenlace que ha tenido y una captura de pantalla. Este es un ejemplo y aquí aún no tengo captura de pantalla, pero es necesario hacer este registro de operaciones. También te recomiendo que no lo hagas de forma semanal. ¿Por qué? Pues bien, porque como te decía, es importante que analicemos nuestros trades de forma mensual, de forma cuatrimestral y de forma anual. Esto es de lo que hemos hablado, de la operativa con indicadores y el por qué las masas los utilizan y por qué nosotros no. No queremos tener coloritos llamativos en nuestro trading, simplemente queremos claridad y nitidez en nuestro gráfico para estar pendientes de lo que realmente importa. Hemos hablado también del autosabotaje inconsciente y de cómo los traders principiantes se dicen a sí mismos cosas que ni ellos mismos se creen. Así que es importante que seas consciente de ese posible error que estarías cometiendo en tus palabras y en tus pensamientos para poder así evitarlo. Hemos hablado de cómo medir las ganancias, que las medimos en porcentaje y no en pips o en puntos. Hemos hablado de que también medimos nuestro beneficio con relación en cuanto al riesgo, y lo que hacemos es calcular el total del beneficio a final de mes, dividirlo entre el total de operaciones tomadas para saber cuál ha sido la R, que es muy importante que la R sea más que 2. Es muy importante también que sepamos que la demo nos ayuda y nos desarrolla la habilidad de la disciplina y la profesionalidad. Y es importante que si no tienes una demo aún y no sabes cómo abrirla, me contactes para que podamos abrir una. Hemos hablado de también cómo es imposible ganar X euros diarios y cómo las masas siempre hablan de dinero en lugar de porcentaje o de disciplina o de hacer las cosas bien. Y también hemos hablado de cómo registrar nuestras operaciones para luego pues, ser conscientes de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Así que nada, os quiero dejar con una frase. Fijaros que bueno, las herramientas de este módulo simplemente es el Excel de registro de operaciones que puedes descargar en la descripción de este vídeo, y os quiero dejar con una frase que me he inventado justo ahora pero que creo que te va a mejorar muchísimo los resultados, y es que la impaciencia tiene un historial muy pobre de rentabilidad. Hacer las cosas bien involucra dejar la ansiedad en la cama, apartar toda la ansiedad y no ser impaciente. O sea, cuanto más impacientes seamos, más pobre será nuestro historial. Sin más, espero que te haya servido de ayuda, de introducción a cómo pensamos de forma distinta a las masas en cuanto a enfocar nuestra operativa, y nos vemos en el módulo 2, en el que hablaremos ya directamente de la estrategia que utilizamos. Un saludo y muchas gracias.